Bienvenidos a un nuevo episodio de Y si nada nos persigue, el podcast donde intentamos charlar y reflexionar sobre temas que nos convocan, que nos conmueven, un espacio quizás para hablar de temas que no solemos hablar, para darnos permiso de estar tranquis por un rato, meditando, contemplando, haciendo el espacio a esos pensamientos que aparecen justamente cuando les podemos dar tiempo. Y algo de eso es lo que quiero traer hoy a este episodio. Hace unos días estaba reflexionando, como suelo hacer, sobre el tiempo, la velocidad, mi sistema nervioso. Venía haciéndome varias preguntas en relación a por qué siento tanta urgencia, por qué no estoy pudiendo descansar, por qué me tomé un mes de vacaciones y me la pasé trabajando. Y me hice preguntas no desde el lugar de juicio, sino realmente interesada por indagar, por explorar qué me andaba pasando. Fue a través de una crisis, como suele pasarme, que me vi obligada a detenerme. Después de un día de muchas horas de trabajo frente a la compu, de crear contenido, de pensar ideas, de armar planificaciones, todo el detrás de escena de lo que es tener un trabajo digital que lleva mucho tiempo, mucho compromiso y mucha creatividad. Después de estar todas esas horas creando, tuve una especie de colapso nervioso y necesité irme al piso, literalmente. Tiré mi mat de yoga, puse una manta arriba, puse unos almohadones al costado y me tiré en el piso a respirar, a hacerme masajes en los pies, a permitir que apareciera ese nerviosismo, esa incomodidad, esa crisis que se estaba manifestando tan fuertemente y yo estaba resistiéndome a escucharla. Entonces, en cuanto me tiro al piso y empiezo con los masajes, mi mente iba a mil, me contaba un montón de relatos en relación al trabajo, a cómo tengo que hacer las cosas, a cómo no las tengo que hacer. Bueno, una infinidad de argumentos que dejé pasar, no me detuve en ninguno. Sabía que primero necesitaba dejar que mi mente siguiera en ese estado automático hasta que se pudiera ir relajando de a poco. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo no puedo controlar mis pensamientos. Las veces que intento ir por ese lado termino mucho más frustrada y la herramienta que encontré que me funciona muchísimo, que es una herramienta que tomé de la meditación, es justamente dejar que los pensamientos estén, que circulen a la velocidad que están circulando y desde mi conciencia y desde mi respiración no agarrarme de ninguno, dejar que pasen, dejar que sigan su curso. Y eventualmente ese pensamiento automático se va volviendo más lento y va permitiendo que aparezcan otros pensamientos, los que están detrás de esa velocidad y de ese automatismo. Para mi sorpresa, ese día lo que había detrás del automatismo eran un montón de recuerdos. Entonces, mientras estaba en el piso haciéndome masajes en los pies, empecé a recordar un montón de escenas compartidas con amistades, con familiares, escenas que hablaban del encuentro, de estar con otros, de compartir una velada, una cena, de compartir ver una película, de charlar sobre esa película, sobre las imágenes. Y también muchos recuerdos de estar apreciando ese compartir,
Quizás no de estar hablando o de estar haciendo algo puntual, sino de estar observando como un testigo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. La mayor cantidad de mis recuerdos son esos, son recuerdos testigo, recuerdos de estar contemplando escenas. Como si en ese momento mi mente estuviera grabando lo que sucede porque sabe que eso va a ser un recuerdo atesorado, por más que en el momento no soy consciente. Entonces me veía sentada en el piso de la casa de una amiga, observando a mis otras amigas charlar, servirse una copa de vino, mostrarse libros, leer lo que escriben. Me veía acostada en una cama de una plaza, en una casa en la que viví en un momento, con un amigo sentado al lado, con una notebook arriba de la cama, mirando una película que en ese momento me parecía rarísima y después se terminó volviendo una película que amo y que me trae un montón de imágenes poéticas. Me veía caminando junto a otra amiga por un museo, mirando a través de los vidrios objetos milenarios, leyendo descripciones, aprendiendo, sacando fotos. Me veía subiendo escaleras, apoyando mi mano sobre la baranda, yendo lentamente, sintiendo la textura suave de la madera. Dejé que todos esos recuerdos me invadieran y junto a esos recuerdos también me atravesó una tristeza porque hay varias de esas amistades que ya no están en mi vida. Y por un momento pensé que la tristeza tenía solamente que ver con eso. Me interesé por esta cualidad de que en mis recuerdos estaba muy presente el vínculo con los demás, el encuentro, el compartir, y lo sentí como algo muy lejano, como algo que se fue perdiendo en estos últimos años. Pero después también, cuando seguían surgiendo recuerdos, y eran recuerdos en los que había personas cercanas con las que todavía me estoy vinculando, también sentía tristeza. Entonces empecé a registrar que la pérdida era de otra índole. No era solo por las amistades que hoy ya no están, sino que había otra cosa que hoy no estaba. Permanecí en estado de entrega total a esta apertura de recuerdos. Yo suelo llamarlo la apertura del cofre de los tesoros. Y voluntariamente fui volviendo a esos recuerdos y me pregunté, ¿qué hay acá que se siente como una pérdida en mi presente? Entonces pude ser más precisa y volví a las escenas. Yo sentada en ese piso observando a mis amigas sirviéndose un vino, leyendo libros. Yo en el museo caminando con otra amiga, mirando los objetos, leyendo las descripciones. La madera suave, el sonido de mis pasos subiendo. Y como un acto de magia me di cuenta. La pérdida era la atmósfera. Esa es la palabra justa. La atmósfera es lo que hace que la escena tenga vida. Es lo que hace que un recuerdo conmueva todos los sentidos. Porque en la atmósfera todos los sentidos están involucrados. Puedo sentir mi mano apoyada sobre el piso, puedo oler el aroma del vino, puedo escuchar la risa de mis amigas y puedo percibir la profundidad que hay en ese entorno. No una profundidad abstracta
ni emocional, una profundidad material. La atmósfera es la sustancia de los objetos y de los sujetos, la sustancia material. La atmósfera es lo que a mí me permite ser testigo, porque no necesita nada de mí, solo que yo exista. Ahí me fue muy claro con qué tenía que ver la crisis y la incomodidad que estaba sintiendo hacía un rato. Todas las horas que pasé en la computadora, escribiendo, mirando el calendario, armando cuadros de planificación, pedían de mí un hiperfoco, pedían de mí que mi atención estuviera depositada en solo una parte de la realidad, que es la pantalla. Esto también pasa con el celular y con todo el contenido que consumimos en el celular. No es una novedad que los dispositivos y las plataformas que estamos usando privilegian muchísimo el sentido de la vista y del oído. Yo esto ya lo sé, ya lo vengo investigando, lo sé teóricamente. Y ese día en el piso pude hacerlo cuerpo, pude entender por qué hace varios años la vida se siente tan empobrecida. Me estaba faltando atmósfera, me estaba faltando la posibilidad de ser testigo de la vida sucediendo a mi alrededor. Para poder ser testigo, para poder contemplar, necesita haber un tiempo disponible, un tiempo en el cual la vida sucede. Las amigas se ríen, los objetos son contemplados y apreciados. Necesita existir un tiempo capaz de propiciar la quietud y la escucha. Hoy pienso que esto es algo propio de la materia, más que del pensamiento y ni hablar de la tecnología. Son recursos que necesitan otra velocidad. Pero la materia, lo que está ahí, lo que tiene sustancia, responde a otras lógicas. Darme cuenta de que lo que estaba faltando en mi vida era atmósfera, me hizo cambiar por completo la rutina cotidiana. Para eso fue necesario también reconocer que vengo siendo totalmente movida por la adrenalina. Esa viene siendo mi sensación principal. Una adrenalina que nace de un entusiasmo, de un querer hacer, de un querer compartir, pero también una adrenalina que responde a una urgencia que tiene que ver con haberme olvidado de cómo ser testigo de la vida. Este ser testigo ahora se me figura como un estado receptivo, un estado en el cual dejar entrar lo que está sucediendo y no solo dejarlo entrar, sino poder digerirlo. La velocidad y la voracidad hacen que esté todo el tiempo consumiendo por miedo a quedarme sin, por miedo a perderme algo. El clásico FOMO, Fear of Missing Out, que me lleva a ese estado de consumismo automático que se termina sintiendo como un desborde, como un colapso interno por el exceso de información y porque de tanta información no estoy pudiendo digerir eso que consumo. Y no tan paradójicamente, termino en un estado de insatisfacción total. Estoy llena y a la vez vacía, porque estoy vacía de atmósfera, vacía de percepción sensorial, vacía de contemplación y de escucha. Les decía que este darme cuenta impactó en mi comportamiento, como creo que sucede cada vez que de verdad nos damos cuenta de algo, cada vez que tenemos un insight.
y me llevó a analizar mi rutina, mis hábitos, la forma en la cual arrancaba el día y cómo ya desde ese momento quedaba enganchada a una velocidad que me llevaba a terminar todos mis días agotada, sin sentido y hasta diría que asqueada. Primero fue necesario reconocer eso, observar cómo venían siendo mis días, qué era lo que me gustaba, qué era lo que no. Y entendí que tampoco se trataba de quitarme la adrenalina, porque es algo que a mí particularmente me da mucha vitalidad y que lo necesito, sino que se trataba de poder agregar a mi rutina momentos con atmósfera. Esos momentos que eventualmente serán los recuerdos de los años por venir. Yo no voy a recordar la cantidad de videos y de reels y de TikToks que veo en mi teléfono. Sí puedo recordar un chiste porque me hizo reír, porque está anclado a una sensación corporal. Puedo recordar algo que me conmovió y que me hizo llorar, seguramente algún video con animales, como me pasa siempre, porque de nuevo está anclado a una sensación corporal. Pero ni yo ni ningún cuerpo sintiente puede sostener todos los impactos corporales y emocionales que nos generan las redes sociales. Inevitablemente llegamos a una sensación de hartazgo y de agotamiento porque podemos digerir una parte muy pequeña de todo lo que consumimos. Entonces empecé a proponerme elegir a conciencia qué es lo que consumo y a practicar la presencia para poder darme cuenta hasta dónde me alcanza, qué es lo que estoy buscando cuando voy a consumir en las redes. Estoy buscando reírme, estoy buscando emocionarme, estoy buscando enojarme. No quiero ir en contra de eso. Quiero permitirme esas búsquedas a la vez que soy consciente de que no puedo sostener todo lo que voy a encontrar. Son tan fuertes las sensaciones que nos generan las redes que creo que por eso fuimos dejando de lado esta realidad material, porque impacta distinto, impacta a otra velocidad e impacta en otros niveles de nuestra conciencia. Como les decía antes, yo no sabía que en ese momento estaba generando recuerdos. Lo que estaba pasando es que mi cuerpo estaba totalmente disponible para recibir esa información. Y era tan importante esa información, aunque para mi mente racional de ese momento era una simple juntada más, que 10 años después, en un momento de calma, mi cuerpo volvió a ese recuerdo para sentir amor, seguridad, cobijo. Entonces hoy entiendo la importancia de esos momentos, porque quizás no están llenos de adrenalina y no me potencian como me potencian otras cosas, pero son esos los momentos que hoy se sienten como un espacio tranquilo, como una necesidad vital a la que volver. Gracias a esos recuerdos entendí que no estoy rota, que no me fui volviendo una persona apática, como a veces creo, sino que simplemente soy una persona desgastadísima por el exceso de información y de estímulo. Me siguen conmoviendo
las mismas cosas, pero si no me detengo a escuchar eso que me conmueve, corro el riesgo de seguir viviendo una vida que no se siente propia, una vida que es como la imagen de un tren en movimiento al que nunca llego. Volver a ser testigo de la vida, pienso ahora con ustedes, implica revelarse al sistema productivo y funcional en el cual estamos inmersos. Y hoy quiero pensar esa rebelión como un gesto vital y como algo que no hace falta hacer todo el tiempo. Yo hace años, meditando y reflexionando, tomé la decisión de no ir en contra de los avances de la humanidad y de la tecnología, sino de interesarme por ellos, por explorarlos, por ver qué novedades nos traen. Entonces las soluciones más extremas, como dejar de usar las redes sociales, irse a vivir al campo, mantener una vida de monje, hoy en día no me atraen, porque quiero estar dentro del cambio, de la evolución, de la enorme apertura que está generando toda esta tecnología. Entonces mi práctica hoy en día viene siendo cómo coexisten la tecnología con la materia. La materia en este estado contemplativo del que estamos hablando. La materia como eso que tiene suficiente estabilidad para hacerme sentir estable a mí en su presencia. Voy probando jugar con mi día a día como si fuera una exploración de estos diversos estados. Hasta dónde la adrenalina me vitaliza, hasta dónde me drena, hasta dónde puedo permanecer en estado testigo, creando atmósferas, siendo parte de atmósferas, hasta dónde aparece el aburrimiento y la necesidad de producir y de crear. Voy viendo que soy todo eso a la vez y no hace falta elegir un solo estado, porque eso se sentiría como una obligación, como una presión y como un recortar una parte de la vida presente, y eso hoy para mí no se siente como el camino más coherente. Creo que estas nuevas tecnologías están desafiando al humano para que se haga preguntas muy importantes. Este colapso, este agotamiento, este incansable hacer y generar y producir, ahora acelerado por estas nuevas tecnologías, creo que nos enfrentan más directamente y más urgentemente con nuestra voracidad, con nuestro deseo de más, quizás simplemente con nuestro deseo. Entonces, en vez de seguir peleándome y criticándome porque otra vez pasé 6 horas mirando TikTok, me pregunto, ¿qué hay ahí? Que evidentemente a mi sistema nervioso le fascina. ¿Qué está buscando mi pulso deseante en ese lugar? Pienso en uno de mis gatos, en Apolo. Apolo desde muy bebé tiene una voracidad por la comida impresionante. Le encanta comer. Se emociona, se desespera cada vez que va a comer. Y come muy rápido y se atraganta. Y muchas veces lo he visto mientras come vomitar.
porque su cuerpo no puede con esa comida y con esa emoción y con todo lo que está pasando en ese pequeño cuerpo a la vez. Y yo la verdad que no me veo tan distinta a Apolo. Y ahí es donde puedo conectar con una compasión enorme. Recuerdo que soy simplemente un animal más de esta vida, movido por impulsos, por deseos, por instintos, por tantas cosas que no termino de comprender, pero que a veces tengo la suerte de poder avistar y decir, acá hay algo, acá pueden hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué me fui alejando de las atmósferas? ¿Por necesidad? ¿Porque otras cosas se volvieron más importantes o eso creía? ¿Por duelos? ¿Por falta de costumbre? ¿Por olvidarme? Porque sí. Tiendo mucho a preguntarme el porqué de las cosas, como si pudiendo encontrar ese primer rastro de por qué sucedió tal cosa, pudiera después entender la consecuencia y con esa información poder modificar los resultados. A veces funciona, a veces no. A veces me canso tanto de esa pregunta del por qué. Hoy estoy muy agradecida de haberme dado el tiempo necesario para poder llegar a este darme cuenta y poder empezar a recuperar algo tan importante como la materia de mis recuerdos. Y sí, quizás me vuelva a olvidar y vuelva a estar sumida en una voracidad absoluta. Pero confío que mi cuerpo es más sabio y me va a volver a traer a este lugar, a esta importancia, a esta necesidad. Mi cuerpo me va a avisar que necesita que todos sus sentidos estén alimentados. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y si nada nos persigue. Quisiera que me cuenten qué les pareció, qué reflexiones se les fueron armando, qué recuerdos son los que a ustedes les permiten habitar esas atmósferas, esa sensación de vida plena, de vida vivida, de cuerpo presente. Espero que este episodio haya aportado algo de alimento a sus cuerpos y si sienten que puede nutrir a alguien más, pueden compartirlo. Nuevamente gracias y nos estamos escuchando en un próximo episodio de Y si nada nos persigue.